me marca rojo. Está, ahí está. El- la, la clase de hoy vamos a versar, digamos, sobre los supuestos básicos que ya habíamos analizado en la anterior y sobre las concepciones que las investigaciones dicen que tienen los docentes acerca de ciertas cuestiones que le podríamos llamar epistemológicas o dimensiones epistemológicas de la práctica. Después vamos a profundizar acerca de qué serían las dimensiones epistemológicas de la práctica. Por ahora vamos a tomar lo que las investigaciones dicen acerca de los supuestos que los docentes tienen. Recuerden que nos planteábamos el objeto de estudio de la didáctica, no nos vamos a cansar de repetir, tiene que ver con las situaciones de enseñanza de un conocimiento particular, para nosotros didáctica de las ciencias naturales y específicamente didáctica de la biología. Ese conocimiento es de la biología, de una ciencia. Ya vamos a ver cómo, si ese conocimiento es idéntico o no al conocimiento de la ciencia llamada biología, pero hay una relación ternaria en una situación de enseñanza que se llama el triángulo didáctico. Las investigaciones decíamos que se ven centrado sobre diferentes aspectos de este triángulo. Nosotros ahora, al hablar de los supuestos que subyacen a las prácticas, que decíamos que eran más bien de naturaleza implícito, que estaban en la base, que son, que aparecen cuando nosotros estamos en una situación de enseñanza, a través de ahí tomamos decisiones, conceptualizamos, interpretamos las situaciones en las cuales nos encontramos y, digamos, están vinculadas a las investigaciones que se tienen sobre, sobre las Buen día. concepciones que tienen los docentes acerca de diferentes componentes de la situación de enseñanza, ya sea, habíamos tomado el texto de Sanjurjo, de supuestos básicos que subyacen en las teorías y prácticas pedagógicas, habíamos hablado de la forma de, digamos, de cómo se señala esta bibliografía en normas normalizadas, en normas APA, y la definición de lo que eran los supuestos, y que Sanjurjo tomaba aprendizaje como categorías para analizar esos supuestos que tienen los docentes: aprendizaje, ciencia y conocimiento, sujeto del aprendizaje y funciones de las instituciones educativas y el rol docente. Ustedes lo tienen al texto completo, nosotros acá vamos a desarrollar en la teoría la parte vinculada con aprendizaje y ciencia y conocimiento. Y por otra parte, como estos eran supuestos generales de todos los docentes, podríamos hablar de una didáctica general, que tendría el docente de física, de matemática, de historia, después vamos a ver qué supuestos tienen específicos sobre componentes que nos interesan del aprendizaje y de la enseñanza de las ciencias naturales. Podemos hablar porque no está específicamente hecho para las ciencias biológicas. Nosotros habíamos comenzado a desarrollar los supuestos acerca del aprendizaje. Decíamos que Sanjurjo, por lo menos, ella no habla de investigaciones ahí que se hayan hecho sobre estos supuestos, sino que directamente es una hipótesis, ¿no? Que los docentes van a sustentar alguna teoría psicológica acerca de cómo aprenden los alumnos. Y entonces hace una clasificación de las diferentes teorías de aprendizaje y toma las teorías asociacionistas o conexionistas, conocidas como conductismo porque ponían el acento en las conductas observables, y después lo que se llaman teorías de la reestructuración. ¿Por qué de la reestructuración? Porque parten de componentes individuales y conforman una nueva estructura. Entonces, por eso se denominan reestructuración, donde aparecía la comprensión repentina, que es la Gestalt, y el aprendizaje por construcción, donde veíamos Piaget, Ausubel y Vygotsky. Algo intermedio, decíamos que, porque el conductismo, recuerden que para él la mente de las personas o lo que una persona piensa, eso no se podía acceder, sino directamente ponía el acento en las conductas observables, y era un modelo de caja negra, es decir, lo único que interesaba era lo que podía medir, observar y cuantificar,
eran qué estímulos ingresaban a una persona y cuáles eran sus respuestas, y ver la forma de cómo reforzar ciertas respuestas y a la vez hacer que otras respuestas no se produzcan. Nosotros decíamos que muchos docentes siguen esa concepción conductista que pone el acento en el memorismo, en el mecanicismo, en las respuestas, que interesan las respuestas y no lo que las personas piensan. Los instrumentos de evaluación, supongamos que como múltiple choice, que pone el acento en los datos, lo que importa es el dato tal cual el alumno lo establezca, lo diga, que diga el dato como es, como supuestamente es, no importa si lo interpreta o no lo interpreta, y muchos procedimientos están vinculados a esta forma conductista. Decíamos, nosotros tenemos que aprender ciertos datos, esos datos a lo mejor, por más que le demos algún significado, el dato o es un número o es como una base nitrogenada. Por ejemplo, tenemos que saber cuáles son las bases nitrogenadas del ADN, es un dato. Yo puedo decir, bueno, no, puede ser que sea a lo mejor, ¿cuántas son? Supongamos son 5, no queda otra. No puedo decir, puede ser que sean 5, 6, no, el dato es que son 5. Entonces, esos datos los tengo que saber tal cual, y en ese caso se va produciendo este aprendizaje por repetición. Pero decíamos, el conductismo es como que parte de la idea de repetir, repetir, repetir hasta que la respuesta es la correcta. Nosotros, supongamos, si decíamos como el ejemplo de las bases nitrogenadas, vamos a ir viéndolas, primero se las presenta, las van viendo en distintos contextos, para explicar ciertas situaciones, y permanentemente se va haciendo alusión a esos datos, y eso hace que con el tiempo uno vaya adquiriendo y pueda, como inmediatamente, cuáles son las bases del ADN, y uno las nombra tal cual son esas bases, y no es que ha sido porque me he sentado a repetir las bases del ADN, son estas, son estas, son estas. A veces ustedes saben que se tienen que sentar y tratar de memorizar, ¿no? Desde un autor, son datos, o sea, supongamos que ustedes digan, bueno, a ver, el texto de quién, para concepciones de aprendizaje, es el texto de Sanjurjo. Bueno, puede ser que al principio lo empiezan a repetir tantas veces que se empiezan a acordar que para aprender, digamos, cuando hablen en un examen, en una evaluación de concepciones acerca del aprendizaje que se tienen que recurrir a la bibliografía de Sanjurjo y Vera. Pero, digamos, y no puede decir, creo que era algo así como, no, si el dato del autor tiene que estar, y uno lo pide, ¿no? En el examen, supongamos el programa, en ninguna parte les pone ahí que es Sanjurjo, pero como ustedes pueden, digamos, estar con programa, el programa está en la bibliografía, pero ahí tienen que hacer como la asociación entre el punto ese del programa y la bibliografía correspondiente. Entonces, esos son datos que el tema nosotros no le vamos a decir, por ahora tienen que saber de memoria quién es el autor de concepciones del aprendizaje. Pero cuando estamos en un examen final, por más que sea un dato así pequeño, sin embargo, se supone que ustedes lo tienen que saber, pero porque lo van a estudiar, lo van a ver permanentemente, lo utilizamos para que ustedes ejerciten normas APA. Entonces, ciertas cosas tienen una forma de aprendizaje de tipo conductista. El problema es cuando el profesor sustenta una visión conductista de todo el aprendizaje. Vamos a ver que ese tipo, ustedes lo vieron en Teoría de la Educación, que este tipo de situaciones, Paulo Freire le denomina la educación bancaria. ¿Bancaria por qué? Porque el supuesto que tiene el docente es que puede depositar conocimientos en la mente del alumno y después extraer esos depósitos. Entonces, ese tipo de educación que parte únicamente de supuestos conductistas termina en esta postura. Yo le suministro los conocimientos y después el alumno me lo tiene que devolver tal cual, ya sea a través de un verbalismo, el docente a través de una clase verbal,
después pretende que el alumno repita exactamente esa clase, o bien de textos, ¿no? Que tiene que repetir esos textos tal cual esos textos están presentados. Entonces, y le dice, pero así no figura en el libro, pero a lo mejor ustedes cambian una palabrita, lo interpretan, le dan su propia interpretación, y nosotros somos intérpretes, no es que vamos a memorizar un texto, siempre lo estamos interpretando, y al interpretar ponemos nuestras propias concepciones y nuestras propias visiones acerca del mundo. Entonces, no es fácil, cuando yo repito y repito un texto, digamos, no, es como que a mí no me da garantías de cuál es la interpretación que se está teniendo de ese texto. Después veíamos el tema de esa línea intermedia, que era el procesamiento de la información, que, digamos, hacía la analogía entre la mente y una computadora. Entonces ponía el acento en las memorias, ¿no? Que las personas tenían distintos tipos de memorias, y esas memorias, se hablaba de memorias de trabajo, de corto plazo, memoria sensorial y la memoria a largo plazo. Y los tiempos, ¿no? Y la capacidad que tienen esas memorias. Lo que me interesaba era la memoria de trabajo, que para cuando nosotros suministramos un texto en una clase, decíamos cuántos son los elementos con los cuales el alumno puede trabajar, ¿no? Y si superamos esos 7 elementos, bueno, ya es imposible. La teoría del procesamiento de la información dice que es imposible que nosotros en nuestra memoria de trabajo tengamos más de 7 elementos nuevos con los cuales interactuar. Entonces, ese tipo de teoría la hemos presentado para reflexionar acerca de una situación particular. Hay textos de fotosíntesis que les introduce un montón de nombres, que NAT, que FAT, que citocromo esto, que entonces se hace y en 2 páginas, ¿no? Por supuesto que un alumno nunca, encima sin tener las herramientas necesarias para poder interpretarlo. Supongamos, para nosotros puede ser fácil de interpretar, porque supongamos conceptos como tilacoide, cloroplasto, todo eso nos significan algo, pero para alguien que recién está entrando en el tema, todos esos términos son totalmente nuevos, y la cantidad de estos conceptos con los cuales tiene que interactuar permanentemente se hace que supere esa memoria de corto plazo y vaya más allá, y el texto se hace directamente inaccesible. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta. Después, dentro del aprendizaje por construcción, vimos la teoría de Ausubel, ahora nos quedaría la de Piaget y la de Vygotsky. También la de comprensión repentina, la Gestalt, era la producción del insight, la reestructuración de la situación, que nosotros no captamos elementos aislados, sino totalidades. Después hay que trabajar sobre las parcialidades, decía la Gestalt, totalmente. La Gestalt y el conductismo están por la misma época. Entonces el conductismo partía de la idea de parcializar las cosas para aprenderlas, la Gestalt al revés, de tomar la totalidad y a través de esa totalidad ir viendo las particularidades. Entonces son como situaciones totalmente diferentes. Uno, cuando observa clases de problema, o supongamos, se da mucho en matemática, ¿no? La Gestalt justo está en ciencias donde la resolución de problemas juegan un rol muy importante, como la física, la matemática. Entonces el conductismo, que hace ejercicios, ya sean de matemática, de física, de química, supongamos de genética también, que hacemos ejercicios, y la Gestalt no, la Gestalt le da como situaciones que ellos interpreten la globalidad y después empiezan a ver las particularidades. Que generalmente la Gestalt por ahí es medio, deja a los alumnos solos, que solo se den cuenta, que puedan descubrir, es la idea de descubrir por sí mismo, ¿no? Que tengan la capacidad de llegar a eso. En algunas situaciones, digamos, uno qué haría, y puede tomar una postura intermedia. Hay ciertos, decíamos, supongamos en física, ciertos algoritmos que los tengo que saber. Si estamos en la parte genética, también va a haber o ecológica o estadística, supongamos, hay algoritmos que lo voy a tener que ejercitar para poder llevarlo a cabo, y después en otra situación
de resolución de problemas, ya voy a poder utilizar esos algoritmos y con ello a lo mejor ir un poco más allá a través de esa comprensión repentina que plantea la Gestalt. Pero de entrada que yo pueda resolver situaciones, a lo mejor lo harán unos cuantos, pero no todos van a llegar a la producción de ese insight que plantea la Gestalt. Entonces, para la clase de hoy nos faltaría lo que es la teoría de Piaget y la de Vygotsky. Justo nos quedan dos teóricos del aprendizaje que en cierto aspecto se contradicen entre ellos, ¿no? Y en otros pueden coincidir. También acá es interesante ver cómo dentro de una misma línea teórica, como sería teorías de la reestructuración, que por ahí se conoce, o aprendizaje constructivo, ¿no? La idea de constructivismo, Piaget y Vygotsky, que son teóricos de esa línea, sin embargo, entre ellos se contradicen. ¿Alguien podría decirme en qué se contradicen Piaget y Vygotsky? ¿Qué opinan? Vygotsky pone el acento más en el medio social, profe. ¿Vos lo has escuchado, Rosana, Jorge? Sí, que pone más el acento en lo social, creo que dijo, en el medio Ah, social, me bueno, parece. Vygotsky. el énfasis de Vygotsky está puesto en lo social. Piaget más trabaja con alumnos de manera individual, ¿no? Sí, pero no sé si es una contradicción. Son diferencias entre la teoría de Vygotsky y la de Piaget. Y Ausubel, por ejemplo, pone el acento en la interrelación entre los distintos conceptos, en lo que se tiene, que estaría la memoria a largo plazo, y la nueva información que va a llegar, ¿verdad? Son como, por ahí hay una metáfora de un autor de teorías de aprendizaje que se llama José Ignacio Pozo, que vamos a ver un texto de Pozo nosotros, donde él dice que el aprendizaje sería como un gran elefante, y como que algunos, digamos, cada teórico ha tocado una parte y lo describe como esa parte. Algunos describen la cola, otros las patas, otros la trompa. Entonces, en realidad tenemos que hacer como un rompecabezas, ¿no? Tomar cosas de las diferentes teorías para llegar a conceptualizar de manera global el aprendizaje. Pero Piaget y Vygotsky tienen un concepto en el cual ellos se contradicen. Uno dice una cosa y otro dice totalmente lo contrario. No sé si eso lo vieron en psicología. Piaget, ¿sobre qué está trabajando? ¿Por qué lo conocen a Piaget, digamos? Claro, tiene que ser la profe Soledad que no se acuerdan Piaget. Ah, bueno. Por las etapas del desarrollo. Bueno, el concepto de desarrollo, ¿no? Etapas de desarrollo. Piaget, como era biólogo, no era psicólogo, pone el acento en la parte más bien biológica, ¿no? Cómo se van desarrollando las personas. Esa no es la teoría de aprendizaje de Piaget, no es la teoría del desarrollo, que dice cuáles serían los estadios por los cuales va pasando una persona y que se van integrando esos estadios con la edad. Es decir, Piaget tiene una concepción que podríamos decir biologicista. Se va aprendiendo en función de la edad, del nivel de desarrollo. Y por ahí creo que fue Jorge el que dijo, Vygotsky pone el acento en lo social. Entonces, para Vygotsky, justamente ahí está el tema del desarrollo, es social, no biológico. Si el desarrollo es social, va a depender del medio social en el cual las personas se mueven. Entonces, para Piaget, se aprende en función al estadio de desarrollo en el cual se está, que es biológico, y para Vygotsky, primero uno aprende en un contexto social y después se va desarrollando psicológicamente a través de ciertas, le llama operaciones superiores, una cosa así, Vygotsky.
Entonces, la contradicción que tienen estos dos teóricos del aprendizaje es en relación con el desarrollo. ¿Cómo se da el desarrollo? Para Piaget el desarrollo es biológico, entonces primero nos desarrollamos y después aprendemos. Y para Vygotsky es el aprendizaje previo al desarrollo, porque el desarrollo es social. Entonces, primero vamos a aprender en un contexto social particular y después, en función de eso, nos vamos a ir desarrollando. Tal es así que, ¿cuáles son los conceptos de Vygotsky? Desarrollo real, desarrollo potencial, zona de desarrollo próximo. Es decir, está poniendo el acento en el tema del desarrollo en un contexto social particular. Entonces, Vygotsky, supongamos para Piaget, si el desarrollo fuera únicamente biológico, independiente del contexto social en el cual nos desarrollamos, todos tendríamos que adquirir las mismas capacidades, independiente de ese contexto. En cambio, Vygotsky está diciendo no, dependiendo del contexto en el cual están las personas, se van desarrollando de manera totalmente diferente. Y Vygotsky pone el acento a esa interacción social con el otro, que pueden ser los otros integrantes del grupo, y también el docente. Entonces, le da una importancia fundamental en la educación al docente. Entonces, no es lo mismo que yo tenga de docente a alguien que me pueda aportar poco, que tenga, no, me voy a desarrollar en función de las interacciones sociales que vaya estableciendo en ese tránsito. Supongamos, se habla mucho actualmente de las trayectorias educativas, y esas trayectorias educativas están, digamos, ya vinculadas a ciertas situaciones sociales. Entonces, ¿por qué decimos, bueno, no es lo mismo que vaya a este colegio que a este otro? Y sí, no es lo mismo porque va a establecer es un contexto social diferente. Y esa diferencia, bueno, también a nosotros como futuros docentes, dependiendo, porque a veces uno encuentra profesores en un lugar que enseñan de una forma, en otro lugar de otro. Bueno, si acá, digamos, no va a poder alcanzar más allá, desvaloriza. Entonces, lo que actualmente se hablan de las pedagogías compensatorias, ¿no? Que en realidad... Rubén, sí. En San Pablo, cuando yo enseñaba en San Pablo, pasaba mucho eso, que los profesores decían que esto no le iban a dar porque estos chicos nunca iban a llegar a la universidad, ¿no? Eran chicos que trabajaban la cosecha de la frutilla. Y bueno, ahí decían, no les damos más porque esta gente nunca va a llegar a la universidad. Es como que se hace esa diferencia. Claro, como docentes ya desvalorizamos, hasta reducimos esa interacción social y la riqueza que puede tener la interacción social en relación al desarrollo de las personas. Por supuesto que si yo tengo una concepción piagetiana, yo pienso únicamente se desarrollan en función de estadios biológicos. O sea, va pasando y toda persona se va a desarrollar exactamente igual, y no tengo que darles diferentes, o a todos les doy las mismas posibilidades. Supongamos también pasa al revés, ¿no? Yo tomo, y bueno, lo hago como que le doy la misma clase exactamente independiente del contexto, y después, bueno, tengo un montón de desaprobados en un lugar, y en otro lugar todos aprobados, supongamos. Entonces, como docente tengo que considerar, de acuerdo a las ideas de Vygotsky, ese contexto social. De acuerdo a Piaget decíamos, no, todos nos desarrollamos igual, y esto es una cuestión de competencia y cómo cada uno va adquiriendo su lugar porque bueno, la teoría de Darwin la toma en realidad de una teoría social, que es la teoría de Spencer. Entonces toda la supervivencia del más apto y todo como teoría social, ¿no? Como un darwinismo social. Entonces vamos a pasar ahora, en la clase de hoy, a completar las ideas de Piaget y de Vygotsky, y después decíamos, a trabajar sobre las concepciones que tienen los docentes acerca de diferentes componentes vinculados a la enseñanza de las ciencias en general. No de la biología, sino de la ciencia, de toda la ciencia. Todo esto vimos la clase pasada.
Y acá nos paramos en Piaget. Como bien señaló, creo que era Ignacio, Piaget hablaba del desarrollo. No es casual, como decíamos. Piaget era biólogo. Ahora, ¿cuál es el material empírico que tiene Piaget para llegar a decir que estas serían las etapas del desarrollo? ¿Saben ustedes eso? ¿Qué material empírico recurrió? Supongamos los conductistas trabajaban con ratas. Profe, ¿puede ser las canicas? ¿Las qué? ¿Canicas? ¿Puede ser? ¿Vos entendés? Eran como... Si querés escribirlo, no lo... Canicas, dice. ¿Las canicas? ¿Puede ser? Canicas, dice. ¿Canicas? ¿Qué son las canicas? Para mí las canicas son como bolillitas. Eran como... Sí, algo así. Bueno, pero no sé si ese será el... supongamos yo decía, ¿con qué organismo trabajó Piaget? Supongamos, como le decía, el conductismo con ratas. Con niños. Con niños, pero ¿qué niños? No cualquier niño trabajó Piaget. ¿Ah? ¿Con sus hijos? Sus hijos, exactamente. El material empírico de Piaget fueron sus hijos. Pues hizo como un registro, nosotros actualmente diríamos un estudio de caso, de ir siguiendo el desarrollo de sus propios hijos y a partir de ahí conceptualizó las diferentes etapas de desarrollo por las cuales iban pasando. Uno diría, bueno, ¿cómo aisló los componentes? Porque si es biológico nada más, se imaginan que son los hijos de Piaget, tenían un desarrollo ya social o ciertas competencias sociales vinculadas al entorno en el cual estaba. Entonces él no considera, hay una discusión muy fuerte entre él y Vygotsky, ¿no? En realidad, bueno, Vygotsky es medio anterior a Piaget, es previo. Piaget escribió hasta hace muy poco, Vygotsky murió muy joven. Vygotsky, digamos, para nosotros actualmente es como bastante reciente, porque se lo trae, se lo recupera después de la caída del muro de Berlín, porque Vygotsky al ser ruso era una bibliografía que nosotros no teníamos. Entonces, después de ese suceso, empieza a entrar cierta bibliografía ruso y ahí se lo encuentra a Vygotsky, ¿no? Por mucho tiempo la escuela se adhirió a la postura piagetiana, ¿no? De un desarrollo más bien biológico, y se llamaba currículos piagetianos, o sea, de acuerdo al nivel de desarrollo que tenían, eran los tipos de contenidos que iban a poder desarrollar. Y como decíamos, Piaget, ¿cuál es el material empírico que toma para llegar a categorizar estas etapas del desarrollo? Son sus propios hijos. Entonces, para él va pasando está marcado totalmente por la edad. O sea, la edad va haciendo que vayan cambiando las formas que se tienen, los esquemas mentales, cuáles son los esquemas mentales que yo tengo, cómo me represento el mundo, ¿no? Y en una primera etapa es una etapa sensoriomotora que va de los 0 a los 2 años, y donde todo pasa por llevarse las cosas a la boca. Conozco a través de esa etapa sensoriomotor. Entonces mi forma de conocimiento del mundo, cuando los bebés andan, todo objeto inmediatamente va a parar a la boca, es la forma que ellos tienen de conocerlo, es una forma de acercarse a esas situaciones. Después ya va a venir una etapa de operaciones concretas. ¿Qué quiere decir concreta y qué quiere decir formal? Concreto es que yo veo una sola posibilidad. Supongamos el niño que está en una operación concreta, ¿cómo conceptualiza la familia? Para él la familia es su familia, no existen otras. En las etapas de operaciones formales, él empieza a ver, no, hay diferentes tipos de familias. En la familia, en esta tienen mamá, papá, tienen abuelo, en la otra, o vivo con mi abuela, aquella persona. Entonces empieza a ver posibilidades. Lo formal involucra el tener diferentes posibilidades.
Ahora, supongamos, si nosotros decíamos lo concreto está vinculado a ver las cosas de una sola manera. Esto es así y no hay otra posibilidad, porque es totalmente, por eso, bueno, el egocentrismo infantil, cuando ven una única posibilidad, la única posibilidad puede ser digamos, sus propios caprichos, cree que eso es la única forma viable, no hay... Y cuando ya empiezo a ver las otras situaciones, y para Piaget esto se va dando con la edad, porque la etapa de las operaciones formales empiezan a aparecer con la adolescencia, cuando ya el pensamiento adolescente empieza a ver esas diferentes posibilidades, y esas diferentes posibilidades lo lleva a la rebeldía. Entonces por eso aparecería, porque se revela con su propia situación, entonces eso lo lleva al inconformismo, porque ve otras situaciones, ve que no todo es exactamente igual, sino que existen otras posibilidades. Entonces, uno pensaría acá, si la etapa concreta involucra una única manera de ver las cosas y la etapa formal involucra diferentes formas, posibilidades, generar hipótesis, contrastar hipótesis, las etapas formales de Piaget están vinculadas a un razonamiento de tipo hipotético deductivo, es decir, yo puedo formularme posibilidades a través de hipótesis y esas hipótesis ponerlas a prueba. Es como, digamos, ya sigue tipo lo que sería una epistemología en la ciencia, de decir, ¿cómo hago para la producción del conocimiento científico? Es decir, el adolescente ya empieza a poder tener lo concreto solamente parte de las cosas observables. Lo formal ya ve abstracciones, ¿no? Ya, entonces, ahora, esto es biológico, digamos, las etapas nos sirven, ¿no? Evidentemente el sensoromotor está presente. Ahora, el hecho de tener un pensamiento concreto está en lo discutible si esto se adquiere con la edad o cómo se va adquiriendo. Supongamos nosotros diríamos un docente que ya pasó la adolescencia, por eso es docente, y que ve la enseñanza de una sola forma. Esto se enseña así y no hay otra posibilidad. Es como me lo enseñaron a mí. Yo creo, porque supongamos hay personas que tienden a reproducir la misma forma en la cual le enseñaron, tanto en la secuencia, el tipo de actividades, todo. Creen que esa es la única posibilidad para aprender algo. Repiten tal cual se le enseñó, es decir, podríamos decir, bueno, pero este docente aparentemente tiene un pensamiento de lo más concreto. Sin embargo, otro docente es como que él mismo va viendo alternativas diferentes, esto lo podría enseñar así, la verdad que no me gustó esta forma, para el año voy a intentar otra, creo que más bien iría por aquí, es decir, está viendo diferentes posibilidades para la enseñanza. Entonces, estamos viendo que no todos, y eso es lo que dice la investigación actual, que no todos adquieren un pensamiento lógico formal, que sería la etapa de operaciones formales, sino que en realidad digamos, de las operaciones concretas es como que un pensamiento que se nos queda mucho. ¿Y de qué depende esto? Y bueno, ahí nos quedaría como hacerle caso a Vygotsky y decir es una cuestión social. Supongamos, yo soy experto en algo, tengo cierta pericia, voy a tener un pensamiento formal, voy a poder ver distintas posibilidades, voy a poder formular hipótesis, voy a poder poner a contrastaciones a hipótesis, voy a poder tomar decisiones en base a las diferentes posibilidades que tengo, y si tengo un pensamiento concreto no veo otra posibilidad y directamente va a ser lo que siempre hago de la misma forma, y eso va a depender del nivel de conocimiento que yo tenga sobre algo, la pericia, el ser un novato o ser un experto. Y voy construyendo ese pasaje de algo totalmente nuevo a ir construyendo las diferentes posibilidades y tener ese pensamiento totalmente formal.
Nosotros, supongamos, uno hasta lo ve, ¿no? Cuando comienzan la enseñanza, y tienden a hacer las mismas cosas o como creen, como lo han vivido, supongamos. Y qué le han dado primero, después de esto, con qué tipo de estrategias de aprender enseñanza, supongamos hasta reproducir los textos. Y después, digamos, es como que me voy separando de eso y puedo comenzar a ver otras posibilidades para la enseñanza. Supongamos el mismo cambio del año pasado de venir dando clases presenciales para nosotros, y cuanto más grandes somos, todavía esas operaciones concretas sobre las cosas se nos van pegando más. Nos cuesta ver otras posibilidades. Esa es la diferencia también en darse o brindarse a ver otras posibilidades. Entonces, ¿de qué otra manera podemos encarar estas cosas? El año pasado nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados para toda esta educación virtual y cómo manejarla, y nos desesperábamos, y bueno, había que empezar a ver otra posibilidad distinta que no era la educación cara a cara, la educación presencial, y nos costó, por supuesto que no va, porque significa algo totalmente nuevo. Entonces nosotros supongamos... Cuesta, Rubén, todavía, ¿no? Bueno, todavía le ponemos un poco de resistencia. Por eso decimos, algo de todo esto va a quedar. No es que vamos a volver a las aulas así como así, porque supongamos, más que nada, clases multitudinarias, todo eso, para la misma facultad, los espacios, los anfiteatros. Yo a veces pienso, supongamos en psicología, no sé, en psicología no, en filosofía, cayó una vez un anfiteatro. Si uno piensa de no sé qué, no fue, o sea, por una gran, digamos, una intervención divina, no fue una catástrofe, pero el anfiteatro cayó a las 6 de la mañana, creo, y la ordenanza entraba a limpiar a las 6:30, porque a las 7:30 había una clase. O sea, si hubiera caído cuando estaban todos dentro, hubiera sido una cosa. Entonces, el hecho ese de todo clases de esas multitudinarias pasa a ser una situación mucho más simple, supongamos, esta forma. Pero cuando tenemos pocos alumnos, siempre es mucho más enriquecedora la interacción, porque acá cuesta, ustedes ven si yo hago una pregunta, algo, hasta que desconectan el micrófono, hasta esto. Cuando estamos presencialmente, las clases se hacen largas porque, bueno, la interacción y va enriqueciendo y va generando todo esto de manera diferente. Entonces yo supongo que a lo mejor esto va a llevar a que algunas clases se van a seguir haciendo de esta manera y otras no. Y uno dice, bueno, pero los chicos que no tienen acceso a internet, todo esto, bueno, supongo que las facultades, muchas tienen laboratorios de informática, podrán acceder a como están las bibliotecas, ahora serán tipo máquinas donde podrán escuchar las clases, también tiene la ventaja de que quedan grabadas. Por ahí alguno dice, para mí no es lo mismo, ¿no? A mí me desespera. Supongamos nosotros estamos en otra materia, en una materia de especialidad que es historia de la ciencia. Y por ahí nos dividimos y uno da una parte y otro. Yo cuando estoy en la clase que la da la persona, la sigo, pero cuando la clase está grabada, la tengo que ver grabada, me desespero viendo una clase grabada, no me gusta, no, es como que uno está, no sé, será el solo hecho de saber que no puedo intervenir, el que no estoy en ese momento, el que no es sincrónica, genera ciertas cosas que a uno... Esto parece que les gusta porque ahí hay 12 nada más, así que... ¿Cómo? ¿Hay 12 nada más? Hay solo 12, así que se ve que les gusta verla grabada. Sí, también. Profe, lo bueno de los videos, no sé si para todos, pero será para todos igual, quiero decir, es que se pueden manejar las velocidades. Y yo siento que se puede exprimir, si es que se puede utilizar el término, la clase impartida. Detalles. Se puede ser micrométrico, digamos, con lo que se dijo. Así que por ahí
para mí está muy bueno la clase grabada, en ese sentido. La interacción, obviamente, es lo que es irreemplazable. No, claro, como complementario, perfecto, porque vos la ves a la clase, participás y después la tenés para recordarla, pero el que la ve directamente grabada y no puede sacarse, hay algo que no entendió, no puede preguntarlo. En cambio, vos que la estás observando, podés preguntar, sacarte la duda y luego la ves para retomar algunas cuestiones que quizás te fuiste en ese momento, o un lapsus, o otra cosa, pero podés sacarte la duda, el que no está, no. A eso es lo que va el profe, me imagino. Yo más que el hecho no es como que, no sé, siento ese hormigueo que quiero cuanto antes terminarlo, una cosa así. No me gusta ver las grabaciones, pero eso es cuestión también de lo que estamos formados, ¿no? Los chicos ya se acostumbraron a esta forma y ellos ven, como dice, a lo mejor toda esta parte, supongamos, cuando la estén viendo, bueno, esto no es importante, lo pasan rápidamente, lo que dice él lo hace que lo acorten y hasta a lo mejor lo ponen como hacemos con los mensajes de WhatsApp, a velocidad 1.5, a velocidad 2, y de esa manera la ven más rápida. Son formas, creo que esto va a hacer que queden, digamos, la pandemia nos hizo que todos tomáramos contacto con alguna de las tecnologías que teníamos y no las conocíamos, y que, bueno, continuarán, y en ese caso a lo mejor para bien, ¿no? Entonces hablábamos de esto, de las operaciones concretas y formales. Las investigaciones actuales dicen que no todos adquieren ese pensamiento lógico formal que decía Piaget que se daba con la idea, con la edad. Él habrá visto esa situación dado las características de sus propios hijos, pero eso no se da en todas partes. No todas las personas adquieren un pensamiento lógico formal. Ahora, supongamos, yo puedo, y hay personas que tienen un pensamiento lógico formal con la computadora, con la informática, con las TIC, y yo puedo tener un pensamiento de lo más concreto. Entonces, y sin embargo, tengo una edad en la cual tendría que tener un pensamiento formal. Sin embargo, para la computadora no es formal, es muy concreto. Entonces, el hecho de tener un pensamiento formal o concreto va a depender de mi bagaje de conocimientos, de pericias que yo tenga acerca de algo. Entonces, supongamos nosotros, ¿qué pretendemos cuando la transparencia esa primera, decíamos que la didáctica de la ciencia, acá, buscaba la competencia del profesor? Es decir, que tenga herramientas para ver justamente esto, diferentes posibilidades en relación a la enseñanza, que pueda decidir y fundamentar por qué toma ciertas decisiones, que serían las estrategias didácticas, que yo puedo tomar este tipo de estrategia, esta forma, pero tengo otra, y a lo mejor hago una evaluación y digo, esta no va por otro lado, y no que me cierre, que tiene que ser de una cierta forma. Supongamos que digamos, bueno, en tal tema, todos los alumnos desaprueban con eso. No, bueno, a ver, ¿qué está pasando que con esto desaprueban todos? Entonces, ¿qué otra forma lo puedo encarar? ¿De qué otra forma? ¿Qué puedo hacer? Entonces, tengo posibilidades, veo posibilidades en relación con la enseñanza. Entonces, la didáctica de la ciencia, ¿cuál es el propósito que tiene? Sí, generar conocimiento de esas situaciones, pero a la vez ese conocimiento va a ser transferido. Ya vamos, cuando veamos la parte epistemológica, vamos a ver que hay distintos contextos en los cuales nosotros podemos analizar lo que pasa con el conocimiento, y ese conocimiento puede ser en las situaciones de enseñanza, también cuando se innova acerca del conocimiento, cuando se evalúan los conocimientos y también cuando se lo aplican, cuando se los transfieren. Entonces, si desde una ciencia yo saco un cierto conocimiento, ¿para qué se los brindamos a los futuros docentes? Para que esos futuros docentes sean competentes. Sepan, ustedes a veces uno hace gracia, pero hay una concepción muy arraigada que si alguien en el grupo se ríe, inmediatamente uno piensa que se ríe de uno.
Y el famoso dicho del docente, de la maestra, que en todas partes, ¿por qué no cuenta el chiste así nos reímos todos? Bueno, digamos, esa forma de no tomar las situaciones de enseñanza y de aprendizaje como concretas, sino como formales, y que pueda haber alternativas, que tenga, o sea, supongamos yo puedo enfocar esta enseñanza desde este lugar, desde esto, puedo utilizar este tipo de estrategia, puedo evaluarlo. Para evaluar no necesito que únicamente sea una repetición de hechos, puedo hacer otra cosa. ¿Qué pasa con los materiales de aprendizaje? Supongamos, porque este material a mí me dice tal cosa, estoy de acuerdo, poder dudar de los materiales de aprendizaje. Supongamos, ustedes se van a dar los libros de texto, que serían materiales de aprendizaje, que son digamos, un comercio, son empresas que se manejan a través de ese material que está destinado, es material de aprendizaje, está destinado al alumno, pero muchas veces el docente lo toma que estuviera destinado a él, y dice, bueno, pero si está en el libro de texto, yo lo tengo que tomar así. Entonces nos vamos a encontrar con un montón de situaciones, cuando analicemos, por eso es que le dábamos de tarea el analizar un concepto, una teoría, digamos, una producción teórica acerca de algún aspecto de la biología, para que ustedes vean que los libros de texto lo tienen diferente, pero a la vez nosotros les vamos a dar herramientas para que ustedes identifiquen que el libro de texto, si yo lo tomo de manera concreta, y hay profesores que así lo hacen, compren todo este libro de texto y a través de ese libro de texto vamos desarrollando de la página 1 hasta la página 400. Estudien el famoso, cuando yo iba al secundario era así, estudien desde la página 7 hasta las páginas 14 para mañana y nos tomaban la lección. Con ese reproduccionismo, esa forma de ver la enseñanza, digamos, la investigación, fue viendo, y también a la vez, con esto que hablábamos de concepciones acerca de los docentes, porque supongamos si la didáctica al principio, la didáctica cuando no era ciencia, era como que era una prescripción. Las cosas se hacen de tal manera. ¿Y por qué los docentes no lo hacen? Es lo que empezó a plantearse cuando se empezó a indagar qué pasaba, que los docentes no hacían lo que las prescripciones didácticas les decían. Entonces dejó de ser prescriptiva y se transformó en una ciencia que investigaba estas situaciones. Entonces nosotros lo que pretendemos es que ustedes vayan adquiriendo el pensamiento lógico formal que plantea la tercera etapa del desarrollo intelectual vinculado a un área específica que sería la enseñanza de la biología. Es decir, no es algo que se adquiere, que ustedes van a pasar, van a aprobar esta materia y ya van a estar en condiciones de tener un pensamiento de lo más lógico, formal, vinculado a la enseñanza. No, pero mínimamente, en realidad cuando vayan a preparar sus clases en práctica, supongamos, van a atender a la etapa anterior, a lo concreto. Ni siquiera se van a acordar que primero tenían que fijarse, bueno, ¿con qué enfoque de enseñanza? ¿Cómo puedo hacer supongamos, para tener en cuenta actividades de tipo experimental? ¿Con qué tipo de concepción epistemológica estoy? Pero esas cosas, a medida que los profesores de práctica le vayan haciendo devoluciones, ustedes van a ir adquiriendo de a poco ese pensamiento formal vinculado con la enseñanza de la biología. No es algo que se adquiera de la noche a la mañana. Y ahora, ¿todos vamos a adquirir ese pensamiento lógico formal? No, no todos. Algunos por comodidad, porque es fácil, bueno, me compro el libro de texto, tengo 50, 60 horas y no tengo tiempo de dedicarme a este curso, le doy este librito, llevo en un cuadernito anotando hasta dónde tenían que estudiar, qué tenían que hacer, lo hacen en el mismo libro de texto, porque el libro de texto tiene las actividades, entonces tengo el libro de texto que decide, que piensa, y lo único que hago es supervisar lo desarrollado. Y me quedo en algo de lo más concreto. También
puede ser que no sea por comodidad, sino porque no logro adquirir esa situación de formalidad en mi pensamiento vinculado con la enseñanza de una ciencia en particular, y bueno, haré, por eso uno hará hasta donde sus propias capacidades los permitan. Pero desde el punto de vista de la didáctica, de la ciencia, nos interesa que ustedes vayan construyendo ese pensamiento práctico vinculado a interpretar las situaciones de enseñanza, y a lo mejor muchas veces el tema, supongamos que ustedes vayan a hacer las observaciones. El tema de las observaciones también a veces es medio cuestionable, ¿no? Porque uno tendría que decir, tenemos que observar docentes que nos van a servir para que nosotros aprendamos. Pero en realidad eso no podemos. Nosotros vamos a vivenciar situaciones de enseñanza. A lo mejor desde las teorías que nosotros hagamos, es como que nos quedamos en un criticismo de esas situaciones. Pero si nosotros vemos posibilidades, otras posibilidades frente a la que estamos observando, entonces sí sirve. El tema es que muchas veces nos quedamos con esa situación de observación y después pretendemos reproducir exactamente lo que el docente al que estábamos observando. Pasa en las prácticas, ¿no? Van primero una etapa de observación y después quieren hacer exactamente lo que el docente de esa práctica viene realizando. Entonces, nosotros les damos todos los marcos teóricos. Para que ustedes tengan un pensamiento formal, significa que a ese marco teórico de la didáctica de la ciencia los van a empezar a considerar como pensando en la situación particular. Yo tengo que enseñar esto, a ver qué puedo hacer, cómo contemplo los conocimientos de los alumnos, cómo veo el material, qué puedo hacer, qué tipo de método puedo utilizar, qué hacer frente a una situación particular y cómo lo reveo, cómo lo trabajo, entonces, y no quedarme en una única posibilidad, que sería lo de una operación totalmente concreta. Entonces, espero que con el ejemplo les haya quedado claro lo que involucra las operaciones concretas y las operaciones formales. Y ahora, digamos, esa es la teoría del desarrollo, cómo las personas se van desarrollando, dice Piaget, de manera biológica. ¿Qué quiere decir manera biológica? En función de los años que tienen. Pero la teoría de aprendizaje es una teoría de equilibración. Es decir, nosotros tenemos, ustedes se fijan que utiliza asimilación, en realidad es un concepto que viene como de la parte metabólica, porque bueno, como decíamos, la formación de Piaget era biólogo. Entonces, nosotros tenemos ciertas estructuras, ciertos esquemas mentales. Esos esquemas mentales están equilibrados. Entonces, frente a una situación particular, tendríamos que asimilarla a esos esquemas mentales. Pero esos esquemas, digamos, ese proceso de asimilación lleva a que se produzca un conflicto. Es decir, no los puedo incorporar directamente a mis propios esquemas, tengo que ajustarlo. Pero para ajustarlo me produce un conflicto en la situación y tengo que modificar mis propios esquemas mentales para poder asimilar la nueva situación. Entonces va a llevar a una nueva situación de equilibrio que se llama equilibración mayorante. Entonces, bajo ciertas situaciones se producen conflictos cognitivos. Nosotros a esto lo vamos a trabajar y por eso está puesta la teoría de Piaget en un enfoque de enseñanza que se basa justamente en producir conflictos cognitivos en los alumnos. Nosotros, digamos, analizamos, ustedes han visto que decíamos que en ese triángulo didáctico, la investigación en didáctica, digamos, en un primer momento se posicionaba en analizar el tipo de conocimientos que tenían los estudiantes, que en realidad ese conocimiento se mostraba como contradictorio con la ciencia. Entonces, el enfoque de conflicto cognitivo
lo que pretende es sustituir ciertas visiones deformadas que se tienen acerca de la ciencia por conocimiento científico. Para eso habría que producir conflictos. Ya vamos a ver cómo el enfoque plantea qué tendría que hacer como docente para producir ese conflicto, cuándo se va a resolver el conflicto, qué características tiene que tener el conocimiento que es presentado en una situación dada para que se resuelva un conflicto. Es decir, esta teoría de Piaget va a formar parte de un enfoque para la enseñanza de la ciencia. Cuando veamos enfoques para la enseñanza de la ciencia, vamos a ver que tienen una de las dimensiones de ese enfoque es justamente qué teoría sustenta acerca del aprendizaje. Por eso es que también las estamos repasando aquí, para después poder entrar a los diferentes enfoques para la enseñanza. Si yo me paro en la enseñanza, me estoy poniendo del lado del profesor, pero el profesor cuando enseña tiene, decíamos, un supuesto acerca de cómo el otro aprende. Entonces, si de lo que pretendo es generarle conflictos a los otros para que se den cuenta que lo que están sustentando no es válido, bueno, y también vamos a analizar la investigación que dice si frente a un conflicto, si realmente existen estos conflictos que me lleva a mí a un nuevo equilibrio mayor ante mis esquemas mentales, o bien trato de adaptar mis propios esquemas mentales para eliminar el conflicto, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Directamente genero como conocimiento, digamos, como trato de justificar mis propias concepciones tratando de evitar el conflicto. Entonces ya vamos a analizar cómo serían enseñanzas, situaciones de enseñanza, de manera tal que nosotros lo que hagamos es producirle un conflicto al alumno y a la vez cuándo consideraríamos que ese conflicto ha sido resuelto. Ahora vamos a pasar a las ideas de Vygotsky. Recuerden que decíamos que Vygotsky se contradecía con Piaget en relación a cómo era el desarrollo. Para Piaget, el desarrollo era una cuestión biológica, por eso es que lo da en esas tres etapas que dependen de la edad de las personas. Para Vygotsky es digamos, el desarrollo es una cuestión social. Las personas se van desarrollando de acuerdo al contexto social, enriquecido o pobre en el cual se encuentra. Y ese contexto social va a involucrar en nuestras situaciones la escuela, qué pasa en una escuela particular, con las situaciones sociales en las cuales se encuentra y cómo va a hacer que ese desarrollo vaya produciéndose. Sí o sí, para Vygotsky, el desarrollo es social. Por eso él habla de la ley de la doble formación. ¿Qué quiere decir con la ley de la doble formación? Él dice, toda operación mental superior siempre se va a producir de manera interpsicológica, es decir, se va a producir con otras personas, para después transformarse en algo intrapsicológico, en algo mío o de una persona individual. Entonces, toda operación mental superior, ya sea de resolución de problemas, de interpretación de situaciones, de conceptualización, de todo, de interpretación de una teoría, eso se va a dar en una situación social particular. Siempre es interpsicológico, necesito de la presencia de los otros para después eso se incorpore a mi propio desarrollo. Entonces, el otro concepto importante de Vygotsky es el de zona de desarrollo próximo, que lo vamos a trabajar mucho, o es un concepto permanente que aparece en nuestro desarrollo, ¿no? La zona de desarrollo próximo. Las personas tienen un cierto desarrollo real. Todos tenemos un nivel de desarrollo real. Pero a la vez, como el desarrollo es social, tenemos un desarrollo potencial. Es decir, en un contexto social podemos hacer mucho más cosas que lo que hacemos de manera individual. Entonces, en la situación social da lugar a un desarrollo potencial que es lo que podría hacer con las otras personas. Esas otras personas
puede ser mi contexto cercano, en la escuela serán el grupo de pares, el profesor. Con todos ellos yo tengo una zona de desarrollo potencial. ¿Dónde tendría el docente? Recuerden las ideas del conductismo, la repetición de la Gestalt, de dejarlo solo para que descubra por sí solo. Para Vygotsky no es algo intermedio. Yo tengo que brindar ayudas. Hay una metáfora que introduce Brunner, que es un teórico que lo sigue a Vygotsky, que dice, tengo que poner andamios. Y los andamios, como en una construcción, son transitorios. Es decir, en la zona de desarrollo próximo, tengo que moverme con ayudas, que son andamios, a los estudiantes para hacer que ese desarrollo real vaya creciendo. Entonces, mis ayudas no pueden estar en la zona de desarrollo real, porque ya serían superfluos, no sirven, sino que siempre me tengo, o sea, yo hipotetizo, ¿no? En relación a cómo es el desarrollo de estos alumnos, y voy tomando el conocimiento que ellos tienen y brindando ayudas en esa zona de desarrollo próximo. No lo hago que descubran por sí solo, como la Gestalt, y no lo hago repetir y repetir, como plantea el conductismo. Entonces, permanentemente, nosotros como docentes vamos suministrando ayudas, que esas ayudas están por un tiempo, después se van a sacar, decían son andamios, dice Brunner, y los andamios en una construcción después se sacan y la persona va aumentando su zona de desarrollo real. Entonces, con esto vemos un pantallazo de las diferentes teorías de aprendizaje. Decíamos que nosotros seleccionamos de aquellas teorías de aprendizaje lo que nos interesa, que después va a formar parte de diferentes enfoques para la enseñanza de la ciencia. ¿Alguna acotación, comentario, pregunta? Seguimos con el tema. Yo me quedo picando que Piaget es biólogo, pero no tiene en cuenta el ecosistema, como que ahí le falló a la biología un poco. Bueno, sí, lo toma, vos decías no tomar lo social. Claro, los circundantes, que también es, o lo epigenético, no sé si él es contemporáneo a esas teorías. Y bueno, lo que pasa es que él, en realidad, cuando vos decís le falló el ecosistema, Piaget está pensando en el desarrollo intelectual, no el desarrollo epigenético. Suponete con desarrollo epigenético, podemos ir a un desarrollo embrionario, un desarrollo. Entonces, para él ya sus hijos ya estaban desarrollados desde ese punto de vista, y qué iba pasando con el desarrollo intelectual. Es muy discutible, ¿no? Esto nosotros lo hacemos muy simplificado, el hecho de que Piaget desconoce lo social, en realidad muchos autores lo toman que sí. Uno lo que plantearía no es que lo desconoce al contexto social, sino que para él directamente el desarrollo es algo biológico, que se va dando en función de la edad. No es que en sus trabajos no lo haya tomado. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Sí, perfecto. Digamos, lo consideró, vio que influía y todo eso, pero para él, digamos, el desarrollo intelectual dependía únicamente de la edad de las personas. Era algo que se iba dando con su propio desarrollo biológico. No sé si, ojo, en nuestro contexto cultural, tengamos en cuenta que Piaget tuvo mucha más influencia que el mismo Vygotsky. Y Piaget tiene una producción que es importantísima, ¿no? Nosotros acá únicamente nos interesa remarcar esos estadios evolutivos, y de manera muy simplificada. Estamos tomando como algo medio rudimentario. Quizá lo que estamos diciendo no
alguien que realmente estudia a Piaget nos diría que estamos totalmente equivocados en la síntesis que estamos haciendo, porque lo decimos muy al pasar, esto de Piaget no tiene en cuenta lo social. Lo que sí él hace esa clasificación de qué características tendría y que nos sirve mucho, ¿no? Pensar en un pensamiento, digamos, el desarrollo por etapas es muy importante. Supongamos después hay otros teóricos que han tomado, como Brunner, que decíamos, y que él habla de un desarrollo activo, es decir, que se da por la actividad, al tocar permanentemente. Después para él hay un desarrollo icónico y al último recién el desarrollo simbólico que se va dando a través del lenguaje. Entonces, estas etapas en el desarrollo es importante considerarlas, pero también el tema de las etapas no hay que tomarla como que si yo tengo un estadio, supongamos, digamos, formal, ya dejé de lado lo concreto. Es como que lo va abarcando, ¿no? No son estadios que se dejan de lado, sino uno lo abarca al otro y se van superponiendo. Vygotsky en realidad no nos da una teoría, para él directamente el desarrollo es únicamente social. Y a partir de ahí no plantea esta idea de diferentes estadios, de un estadio que sí o sí, supongamos, si nosotros decimos, si los estadios de desarrollo son, digamos, uno lo va abarcando al otro, supongamos frente a una situación particular, lo importante sería es como descender. Supongo que si yo me voy únicamente al lenguaje, me quedo con lo formal, con lo simbólico. Entonces, o tengo que retroceder y hacer algo concreto, supongamos un dibujo, un esquema que les permita interpretar la situación particular, voy retrocediendo en esos niveles de representación. Y por último, si el estadio activo que dice Bruno o sensoriomotor que dice Piaget, también está presente en los adultos. Entonces, cuando yo pueda recurrir a la observación directa, a experimentar con las cosas, a todas esas ideas nos los dan los teóricos que van viendo estos como etapas diferentes y formas de representarme el mundo de manera distinta. Entonces, no es que Vygotsky, digamos, Piaget se equivoca completamente, ¿no? Las investigaciones después, como decíamos, pasan a tomar que sí, o sea, adquirimos pensamiento lógico formal, pero no todos, sino que va a depender, yo puedo, o sea, en una misma persona tengo pensamientos formales y tengo pensamientos concretos. En lo que no sea especialista, mi pensamiento va a ser de lo más concreto. Es lo que ustedes fíjense cómo empieza a abrir esta idea del desarrollo por etapas, que es, digamos, no creo que Piaget, estamos diciendo que Piaget se equivocó completamente. Él parte de ve que hay distintas etapas de desarrollo. Podemos decir, bueno, se equivocó en que era totalmente biológico, no sé, digamos, porque él sí toma, es como cuando nosotros en laboratorio decimos, manteníamos una variable constante. Él era su hijo y tenía la situación social como constante. Y va viendo que hay diferentes etapas de desarrollo. Entonces, tomemos con pinza, ¿no? No estamos diciendo que Piaget se haya equivocado. Lo que estamos sosteniendo es que son posturas diferentes en relación con el desarrollo, la de Piaget y con la de Vygotsky. Cuando nosotros vamos a una situación práctica, no nos olvidemos que esas etapas de desarrollo no es que se tiene únicamente la etapa formal, y no vamos a pretender, formal involucra pensar únicamente a través del lenguaje, supongamos, y vamos a dar una teoría, únicamente bueno, ustedes tengan en cuenta que si hablamos de teoría celular, vamos a recurrir permanentemente a los esquemas, y eso está significando retroceder en estadios de desarrollo e ir a lo que sería icónico, a lo que sería concreto, llevarlo a una situación, porque siempre tenemos que tener presente
que no es que que desaparecen los otros, que desaparece lo sensorilomotor, que desaparece lo activo. Entonces, para eso está muchas veces las observaciones de laboratorio, las salidas de campo, para observar situaciones en el medio natural, tal cual son, y que vuelvan a esa etapa de desarrollo que tiene que ver con el tocar las cosas, si los chicos también, por más que hayan superado el estadio sensoriomotor, tienden a querer tocar, y muchas veces en el laboratorio tenemos que plantearnos, bueno, no hay que tocar todo. Cuando hemos trabajado con niños en laboratorio, es impresionante, pero quieren meter el dedo en la droga y llevarse el dedo a la boca. O sea, son cosas, y uno ahí es donde empiezan a aparecer y se da cuenta que sí o sí, digamos, porque para Vygotsky únicamente esta forma de desarrollo, pero no nos va diciendo todas estas etapas por las cuales se va pasando. Digamos, lo tenemos que complementar. En Vygotsky hay la idea de desarrollo desde el punto de vista social. Pero, ¿qué es lo que nos serviría de Piaget? Que las etapas de desarrollo no es que se dejan de lado, sino que una la va abarcando a la otra. Y en una situación particular, si yo no tengo un desarrollo formal, tengo que recurrir a las otras etapas, tengo que retroceder en esas formas de representación, tengo que ir a lo concreto, tengo que ir a lo activo, a que supongamos, hacemos salidas de campo, vemos un ecosistema en la situación real, que ellos puedan tocar, que puedan vivenciar esa situación y no quedarnos únicamente con algo totalmente formal, como sería a través de algo simbólico, como es el lenguaje. No sé si responde a tu pregunta, Ignacio. Sí, profundiza un montón. ¿Y no son complementarias? O sea, nosotros las vemos como complementarias, la teoría sociocultural con la teoría de Piaget. O sea, para mí yo la complementaria, por eso decíamos, complementaria en algunos aspectos, y en la idea de quién está primero es donde se contradice, nada más. Pero nosotros podemos tener una visión complementaria de ambas teorías. O sea, digamos, lo que decíamos, donde está la contradicción es que Piaget dice, primero lo que voy a aprender va a depender de mi nivel de desarrollo. Esto ha hecho que supongamos un montón de contenidos que se los consideraran formales, supongamos lo que era física, química, se daban después de la adolescencia, cuando era en la escuela, digamos, antes de la ley federal, era el 4º y 5º año. Actualmente esos, al considerarse desde un punto de vista que dependía del conocimiento que voy adquiriendo, y que los chicos, supongamos, a lo mejor los chicos, uno dice, vuelan en computación y todo, y tienen de lo más un razonamiento sumamente formal vinculado a ciertos aspectos computacionales, o del manejo de las TIC y todo eso. Entonces, que nosotros tengamos presente las diferentes formas de desarrollo, y que frente a una situación voy a ir bajando en esa forma de representación. Brunner termina diciendo, se puede enseñar cualquier contenido a cualquier edad y de manera honesta, dice él, siempre y cuando se tenga en cuenta la forma de representación que se tiene a esa edad. Y cuando yo estoy empezando algo, necesito una forma de representación. Al principio, como decíamos, lo más bajo es lo activo, después lo que puedo, algo concreto, algo. Cuando yo le estoy dando teoría celular y le planteo un dibujo, un esquema, es como que lo estoy trasladando de lo formal, que es el lenguaje totalmente simbólico, a una situación concreta. Entonces, en esa situación concreta voy analizando, y de ahí me salgo de esa situación y ya empiezo a trabajar desde el punto de vista formal. Entonces trato de que las personas vayan adquiriendo, con el contenido que sea, ¿no?, un razonamiento de tipo formal. Entonces, no lo tomemos como antagónicas, como quizá, bueno, ha sido un error mío plantearlo que no son contradictorias, ¿no? Para mí más es el complemento que la contradicción que pueden tener. Bueno, ¿pasamos a otra cosa? Sí, profe. Con respecto
No sé, Rubén, disculpa, no sé Sí. si necesitan, capaz que ahí se pueden desconectar, pero no sé si necesitan 2 o 3 minutitos, algo, no sé. Para pensarlo, metabolizarlo. No, capaz que quieren ir al baño, qué sé yo, y alguno no se levanta, no sé, digo yo, que digan ellos, si no seguimos normalmente, yo no tengo problema. Bueno, no sé, ¿quieren paramos unos 2 minutitos? Digan Bueno, ustedes, chicos. Como quieran, profe, yo no tengo problema en seguir. Yo ellos también están no sin tengo cámara, problema. ellos se van y vuelven. Llegamos. Sí, Yo estoy atornillada acá a la silla. sí. ¿Cómo que vos querés? Bueno, te damos tiempo, Rosana. No, sigan, sí estoy Este, trabajando. Bueno, sigamos. el otro tema que toma Sanjurjo Disculpa, es, Rubén. Ayer yo les introducí esto de lo de la entidad, el sistema y proceso con unos ejemplitos porque estábamos trabajando en el práctico bueno, entonces y vamos a ir lo más rápido. necesitaba. Sí, eso yo y les acostó mucho la parte de proceso que todavía les quedó poco claro, Bueno, pero como para que sepas que ya algo les mencioné. acá, digamos, al conocimiento, es lo que nosotros estamos poniendo en esa triada, conocimiento docente-alumno, es cómo lo conceptualizo al conocimiento. Ustedes piensen en el conductismo que decía por partes. Entidad quiere decir eso, yo lo parcializo, lo voy haciendo parcelas de conocimiento, átomos de conocimiento, podríamos decir, una atomización. Entonces, el conocimiento se lo toma como entidades totalmente aisladas. Ustedes una típica situación de enseñanza, bueno, ¿en qué hemos quedado? Y continúan con otro como si lo anterior directamente no existiera. No voy haciendo las interrelaciones entre los diferentes componentes. Ustedes piensen, en la clase nosotros hemos tratado de ir relacionando las diferentes teorías, decíamos, bueno, lo supuesto, lo traigo, supongamos una clásica clase donde el conocimiento es visto por entidad, nosotros diríamos, bueno, la clase pasada hemos llegado hasta la teoría de Ausubel. Hoy vemos Vygotsky y vemos Piaget totalmente separados. Ni siquiera lo hacemos hablar entre ellos como hemos trabajado en la clase de hoy. O sea, de ver simultáneamente íbamos trabajando la teoría de Piaget con la de Vygotsky. Entonces, las clases donde el conocimiento se lo ve como entidad es algo separable, ¿no? Como que voy separando cada cosa. Entonces parto de esto, supongamos estoy dando bueno, hoy veo la mitocondria, después ya para nada la mitocondria, paso, analizo otras organelas, paso a los ribosomas, y voy todo por separado y no mostrando las diferentes interrelaciones que se producen. Ojo que ahí la confusión muchas veces en el proceso es como que yo supongamos a todas estas organelas que estamos dando ejemplo de organelas celulares, lo viéramos como el proceso que involucran todo. Ese no es el proceso, eso es sistema. Sistema es ver la interrelación que existen permanentemente entre los diferentes componentes. Supongamos, nosotros hoy podríamos decir, bueno, la clase más tendió hacia una visión sistémica, a mostrar las relaciones que podemos establecer entre la teoría de Piaget con la de Vygotsky, a su vez desde el punto de vista conductista, cuando decíamos, supongamos Vygotsky propone las ayudas en las zonas de desarrollo próximo, no como la repetición en el conductismo, no la idea gestáltica del insight, que los alumnos tienen que descubrirlo por sí solos. Íbamos haciendo relaciones entre los diferentes conceptos que íbamos desarrollando en la clase. Eso es verlo como sistema, no como proceso. ¿Cuál sería la forma de considerar el sistema como proceso que yo lo viera desde un punto de vista histórico de construcción sociocultural de ese conocimiento? Es decir, yo me parara y les hablara de cómo surgió el conocimiento en Vygotsky, qué pasaba en la Unión Soviética, por qué, algo como al pasar hemos dicho que eran aproximadamente contemporáneos, porque
Vygotsky es más o menos 1930, muere joven, entonces no son tan contemporáneos y no han tenido mucho tiempo de discutir con Piaget, pero digamos, el posicionamiento de proceso sería verlo desde el punto de vista histórico de construcción de ese conocimiento. Ustedes tengan en cuenta que la mayoría de los textos en biología nunca trabajan, bueno, en biología a veces aparece, ¿no? Cuando se produjo este conocimiento, por qué, supongamos en genética, que aparece que le ponen de Mendel, cómo comienza, le da una idea histórica, lo contextualiza. Pero, la teoría celular también lo comenta. Claro, a veces eso está puesto y como profesores lo tomamos como anecdótico y no como una contextualización y a qué se tendía o qué es lo que se pretendía responder con ese tipo de conocimiento. Entonces, eso sería verlo al conocimiento como proceso. Sistema, cuando yo analizo las diferentes interacciones, cómo interactúa, cómo se vincula este concepto con este otro, cómo conforman un sistema global, genero diagramas conceptuales, como lo que teníamos al principio aquí, de las diferentes teorías, cómo se interrelaciona, cómo las caracterizo, y voy permanentemente remarcando semejanzas, en qué se contradicen, como decíamos recién, esto, sería verlo como sistema, ¿sí, Antonella? Entonces se puede decir que este tipo, cuando hablamos de proceso, se puede decir que es menos frecuente en lo que vendría a ser una clase de biología, o sea, sí, ciencias naturales. Sí, sí. Bien, esa generalidad, porque después vamos a ver que las generalidades son complicadas y que actúan como obstáculos epistemológicos cuando yo presento un conocimiento de forma general, pero es bastante frecuente que pase eso. En todo, ¿no? En todo, no tan solo en biología, en la mayoría de las ciencias naturales, digamos, lo que más aparece en la práctica es que lo vean al conocimiento como entidad. Ya que aparezca como sistema, muchas veces tendemos a eso, ¿no? A que permanentemente vamos mostrando las diferentes relaciones que se establecen entre todos los conceptos que forman ese conocimiento y cómo conforman un todo organizado que sería un sistema. El proceso, nosotros vamos a analizar ciertas formas de enseñanza que tenderían a verlo al conocimiento de esa manera. Es decir, analizar las diferentes teorías, el contexto histórico, supongamos, vamos a ver un modelo que se llama contrastación de diferentes teorías y modelos teóricos. Supongamos si analizamos el crecimiento vegetal, la fotosíntesis, bueno, cuáles han sido, en qué contexto surgieron las distintas teorías, por qué van quedando algunos resabios, supongamos nos situamos desde la antigüedad, cómo se caracterizaba el crecimiento vegetal en la antigüedad, qué se pensaba acerca de cómo crecían, qué valor le daban a la luz, supongamos, de dónde sacaban los nutrientes, cómo iba. Ahora, ustedes supongo que lo habrán visto al experimento de Van Helmont, que para Van Helmont los vegetales crecían únicamente a expensas del agua, entonces toda una teoría acerca del crecimiento vegetal que únicamente después tienen las teorías de ya cuando, supongamos, ahí no me sale, me confundió ahora Priestley, él indagaba acerca de qué pasaba en un sistema donde se había llevado a cabo una combustión y se pensaba que ningún organismo podía vivir en ese medio, entonces pone un vegetal y ve que si crece, entonces empieza la teoría que los vegetales devolvían, vivificaban el aire, se decían, entonces transformaban los gases que producía la combustión en un aire respirable, toda una teoría. Entonces lo voy viendo como diferentes propuestas que se van dando para un cierto conocimiento, para un cierto problema, entonces voy viendo el proceso de desarrollo de ese conocimiento. Nunca va a ser lo suficientemente desarrollado porque ver digamos, el conocimiento como proceso me lleva a interactuar con muchas, porque decimos construcción sociohistórica del conocimiento, relacionarlo
a cómo era la época, qué características, qué concepciones, qué visiones, por qué hablaban de cierta manera. Entonces es muy difícil que aparezca, salvo en algunas situaciones en particular, como decíamos, si empiezo a trabajar la genética, la empiezo a ver desde Mendel, porque la genética es relativamente un conocimiento reciente, ¿no? Entonces es como que se remite a las ideas de Mendel, pero uno podría tomar el tema del preformismo, supongamos, cómo se consideraba la idea de organismos preformados, entonces que estaban, es más, la observación, cuando la clase pasada veíamos la observación y decíamos cómo nuestros propios prejuicios, marcos teóricos nos hacen ver de cierta manera, todos los preformistas pensaban que, supongamos, un organismo estaba preformado ya sea en el espermatozoide o en el óvulo. Entonces después lo único que hacía, de ahí la palabra evolución significaba desarrollamiento de algo que ya está preformado, por eso Darwin no quería utilizar el término evolución. Entonces, supongamos las observaciones que se hacían al microscopio de espermatozoides, lo dibujaba con el homúnculo, estaba como un chiquito ahí en cuclilla, en el espermatozoide, lo que eran partidarios del preformismo, que llamaban espermistas, y después los ovistas que pensaban que estaba en el óvulo. Entonces, todas estas teorías yo no las voy poniendo en un proceso determinado, que vamos a ver que hay una tendencia a decir, yo tengo que, bajo ciertas situaciones, plantear las diferentes formas que se han ido dando de encarar este tipo de procesos. Supongamos el tema, cuando decíamos, ustedes busquen después homúnculo, imágenes, van a ver que lo que observaban en el microscopio, los microscopistas de la época, que eran partidarios de que digamos que el organismo estaba contenido, hasta observaban el caso de burro y todo, con todas las características que ya estaban en el espermatozoide, o conejos, todo lo que hay es de espermatozoides humanos, cómo eran los espermatozoides, y que supuestamente se habían observado así al microscopio, con la idea esa del preformismo. Entonces la observación nos hace, el marco teórico que nosotros estamos sustentando, nos hace ver de determinada manera. Entonces, proceso, incluir todos los aspectos con respecto a un problema en particular, cuáles han sido las teorías que se han ido sustentando en relación a una problemática en particular, y considerando el sistema histórico o la construcción histórica de ese, posicionarme en la época, cómo conceptualizaban en la época, y nos lleva a plantear esta idea de conocimiento como proceso. Profe, y estas concepciones pueden variar, digamos, dependiendo la asignatura que nos toque, porque, por ejemplo, si usted nos dice que el tipo de proceso hace más hincapié en una vista sociocultural e histórica. Por ejemplo, me lleva a mis clases de historia en ese entonces, en la secundaria, y, por ejemplo, un tema determinado, qué sé yo, la Guerra Fría, como que el profesor iba más que nada a ese tema, pero hacía un pantallazo de toda la vista sociocultural sobre respecto a ese tema. Claro, como lo que vos estás planteando es como que dependiendo del campo conceptual va a aparecer una cierta visión de conocimiento, y sí, pues, para nosotros en biología es más difícil ver un conocimiento como proceso, pero no es posible, ¿no? Y a lo mejor para los de historia todo se relaciona como un proceso, aunque por ahí en algunas clases de historia pueden pasar de uno a otro como si nada, ¿no? Como decíamos, esto hemos quedado aquí, seguimos con esto, y lo voy parcializando y ahí lo termino atomizando. Sí va a depender del área conceptual que sea. Para nosotros por ahí lo vemos como complicado el hecho de desarrollar estas ideas o los contenidos como proceso. Cuando veamos la teoría de la transposición didáctica, vamos a ver que Chevalard plantea el hecho de la descontextualización, es decir, nosotros a ese conocimiento
tendemos a descontextualizarlo, sacarlo del contexto en el cual se produce. Entonces es como algo que implícitamente en los procesos de trasladar un conocimiento desde las fuentes de producción y llevarlo al aula, involucra un proceso de descontextualización. Es como que lo más probable es que se descontextualice y se despersonalice. Es como un conocimiento que no es de ningún lugar ni de un tiempo determinado, adquiere autonomía propia y no se ve ese proceso de construcción de ese conocimiento. Tendemos a hacer eso. Supongamos que si estamos desarrollando el concepto de célula, le damos, bueno, la célula es esto, la unidad mínima está formada por esto, lo diferencio como que eso fuera algo evidente por sí mismo, no tiene ni un tiempo, ni un lugar, ni una persona o personas investigadores que han llevado a la construcción de esos modelos teóricos. Se los presenta como que así fueran. Estoy hablando de una realidad que existe y que sería evidente por sí misma. Esas son concepciones que están presentes. Bueno, chicos, creo que ya va a haber que dejar es cortito, en todo caso, o lo terminamos a las visiones sobre la ciencia. ¿La damos rápido? ¿Qué opina Rosana? Me parece que mucho, no sé. Bueno, para que también es que no me acuerdo con qué seguíamos la clase que viene. Epistemología. Ah, bueno, no, pero lo que pasa, bueno, que yo quería que haya interacciones y las interacciones nos lleva a que, pero, digamos, creo que son productivas, ¿no? El hecho de que muchas veces en esas interacciones uno aclara ciertas dudas o a mí yo lo podría haber interpretado de tal forma. Por ejemplo, cuando Ignacio me hizo esta acotación, no era esa mi propósito de decir, entonces lo aclaré, que a lo mejor como lo venía desarrollando, pasa que se tomaba que eran totalmente contradictorios, que no había tenido en cuenta para nada, que entonces creo que hace falta, ¿no? Entonces la clase que viene vamos a terminar ya con digamos, eran como visiones. ¿No hace falta para el práctico? Rosana. ¿Cómo, Rubén? ¿Hace falta para el práctico las...? Sí, pero bueno, ya vemos no están complicadas. Ya vemos cómo... Sí, pero sí, no, o de última que lo pueden ir leyendo ellos, que lo lean al artículo. Que lo vayan leyendo el artículo, incluso está el otro que es más cortito que subió Janina de la revista, el primero, quizás ese es más corto para que lo puedan ir viendo en el práctico. Bueno, entonces a ustedes les queda la lectura y de la clase que viene, en todo caso, lo que han hecho en el práctico lo sintetizamos acá y vemos las visiones que tienen los docentes acerca de la ciencia y que se hablan de visiones deformadas. Entonces también puede haber más interacción de parte de ustedes. Y vamos a comenzar con la dimensión epistemológica, es decir, la dimensión justamente del conocimiento, lo que estamos viendo aquí, cómo podemos, digamos, dar razones o cómo se conforma el conocimiento desde que es producido, las visiones que tiene, las concepciones que subyacen a ese tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico. Entonces vengan con... algo han visto en biología general, que era lo de Popper, Kuhn, Lakatos. Acá lo vamos a profundizar un poco más. Entonces nos vemos la clase que viene. Bueno. Bien, profe. Bueno, chao, hasta luego, chicos. Chao, profe, hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Entonces,